Sí, hola. Vamos a empezar con, esta pequeña conferencia sobre que hemos titulado Dios habla en la historia, porque realmente creo que es fundamental en estos momentos que estamos viviendo que reflexionemos un poquito sobre esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que está ocurriendo en abril del año 2020 no es simplemente un hecho sanitario o médico o como de salud o como lo queramos llamar o científico, ni simplemente es un hecho que lo podemos también ver los creyentes en clave de fe, como algo que hay que ofrecer al Señor, porque es un sufrimiento como otros tantos que hemos pasado en nuestra vida, no que realmente lo que está ocurriendo en abril del año 2020 simplemente es que Dios nos está hablando. Entonces Dios habla, partimos de esa premisa de que Dios habla en la historia, no solamente nos habla pues a través de la Sagrada Escritura, de la oración personal y de lo que queramos, o de la iglesia, sino que Dios tiene pues muchas maneras de hablar, ¿no? Y entre esas muchas maneras que tiene de hablarnos, pues también una es a través de la historia. Y es algo que normalmente no se tiene en cuenta. Y yo creo que es muy interesante porque si no, no vamos a entender realmente, nos vamos a quedar en la punta del iceberg de lo que realmente está ocurriendo ahora, no le vamos a dar un sentido pleno. Para ello, pues voy a empezar con la premisa de que de lo que vamos a hablar es algo que tiene un rigor histórico, por eso voy a decir datos y voy a decir fechas. No voy a hacer esta conferencia a partir de mi subjetividad o mis creencias personales como creyente, sino simplemente como historiadora. Bueno, tengo la licenciatura en Historia de la Universidad de Barcelona y tengo estudios de Teología también en la Universidad de Regina Mundi en Roma. Esto por el que le interese ver hasta qué punto puedo tener más o menos competencia a lo que estoy hablando. Tampoco os digo que me voy a extender muchísimo en cada dato que voy a dar porque si no, no terminaríamos. El que quiera abundar porque le guste la historia o porque alguno de los datos que doy le parezca interesante, alguna de las fechas o de los eventos, me parece súper bien y que abunde y que porque a mí no me da tiempo de hablar de cada cosita en particular, pero estaría muy bien. Cuando me dé tiempo, pues incluso diré algo de bibliografía, ¿no? Para los que les interesen estos temas, pues que puedan profundizar muchísimo más de lo que yo voy a hacer, que es simplemente dar como una pinceladita. Tampoco voy a empezar desde la historia antigua hasta nuestros días, ¿verdad? Porque nos tiraríamos aquí 5 meses. He tomado una fecha, he tomado la decisión de centrarme en una primera fecha que va a ser el siglo XV y voy a llegar hasta nuestros días. Entonces, por eso os pido que hay que tener un poquito de paciencia, porque realmente el que quiera saber el significado de lo que está ocurriendo y cómo Dios ya nos venía preparando para lo que está ocurriendo ahora, pues va a tener que entender, va a tener que tener la paciencia de seguirme desde ahora, ¿no? Desde el siglo XV hasta entonces, para realmente ver que lo que diga en ese final va a tener coherencia, va a tener sentido, ¿no? Si no, no se entiende. ¿Qué más? Bueno, pues voy a hablar de todo tipo de hechos, desde hechos políticos hasta hechos de batallas, hasta hechos históricos, hasta tratados, hasta apariciones de la Virgen en tanto en cuanto hay una documentación. Sí que hago una salvedad, cuando habla de alguna aparición de la Virgen, sabéis que hay 3 categorías, ¿vale? 3 categorías para ver la posición de la Iglesia con respecto a esas apariciones. Eh, o para el que no lo sepa, pues ya lo sabe, hay 3, ¿no? Una que es consta de no sobrenaturalitate, que viene a decir que a la iglesia le consta que esos hechos no son sobrenaturales, por tanto no son dignos de crédito y no hay que tenerlos en cuenta porque no son ciertos. El otro es non consta de sobrenaturalitates, es no nos consta todavía la sobrenaturalidad de esos hechos, no nos consta, y la otra es consta de sobrenaturalitate, que es que nos consta que esos hechos sí son sobrenaturales. Como veis, en el primer caso está claro que esas apariciones de la Virgen no tienen un origen sobrenatural. En el segundo todavía no nos consta, lo estamos estudiando, pero en este momento todavía no tenemos las pruebas suficientes como para como dar una respuesta final. Y la otra es que ya sí que tenemos claro, ya hemos llegado al término de las investigaciones y que sí ya tenemos una respuesta
final, ¿no? Y decimos que sí que son auténticas. En los casos que yo hable de este tipo de eventos, no voy a tener en cuenta el primer supuesto, lo digo para tranquilidad de todo el mundo. El primer supuesto en el que haya unas apariciones en las que la Iglesia diga que no consta que sean sobrenaturales, no los voy a tratar. Voy a hablar de los otros dos supuestos, ¿vale? Bueno, dicho esto, cierro el paréntesis y empezamos, porque hay mucho de lo que hablar. Me ha parecido precioso iniciarlo ahora, el día del Sábado Santo, que es un día tan significativo para los creyentes, en los que el Señor está en el sepulcro y tradicionalmente pues esperamos con María, ¿no?, esa resurrección que va a tener lugar hoy de madrugada. Y bueno, pues han dado las circunstancias así y creo que no es casual, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, vamos a empezar, siglo XV, como os decía. El primer evento que me voy a detener es en el año 1431, Guerra de los 100 Años. Inglaterra ha invadido gran parte del suelo francés, lleva muchísimos años, casi un siglo, de hecho se pasó un poquito del siglo, luchando los franceses contra los ingleses, y qué curioso, qué extraño que el final de todo eso pues fuera Dios el que realmente termina con eso. Y Dios ahí habla en la historia de una manera clarísima. Es el hecho político más extraordinario de todos los que han sucedido en la historia, en los que realmente se comprueba fehacientemente cómo Dios actúa dentro de la historia. ¿Y qué es lo que hace? Pues prepara allí un batallón sorpresa, les hace unas armas, no sé cómo, para poder vencer a los ingleses. No. ¿Cómo habla Dios? Elige a un adolescente de 17 años y le da la misión de ponerse al frente del ejército francés, conquistar los territorios que habían sido ocupados por los ingleses y llevar al final a la coronación de Carlos VII de Valois como el legítimo rey de Francia, ¿no? Bueno, nos tendríamos que remontar antes para hablaros de por qué el cielo, por qué Dios está tan interesado en esta protección hacia la monarquía francesa, en la cual desde el principio, desde los primeros monarcas que se hacen, que empiezan a ser católicos, ¿no?, con la invasión después de la invasión de los pueblos bárbaros, Dios expresamente dice a los monarcas franceses que el rey es él y que, dijésemos, el rey humano, ¿no?, de ese momento es como si fuese su lugarteniente, ¿no? Entonces, él de alguna manera quiere reinar realmente en ese pueblo, en el pueblo francés. Entonces, eso es un dato histórico, eso ocurrió así. La doncella de Orleans, Juana de Arco, es la que llevó a cabo estas hazañas durante 3 años, y al final, bueno, le costó un poquito más porque luego el rey no hace caso a lo que ella dice en un principio, pero finalmente pues se consigue lo que Dios quería, ¿no? Y es que esa victoria por parte del pueblo francés, los ingleses se retiran y empieza a reinar otra vez pues el espíritu de esa monarquía católica, ¿no? Entonces, eso es un hecho histórico, es un hecho real en el cual el Señor ya nos habla, ¿no? Luego vamos a saltar un siglo hasta el año 1531, estamos hablando de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué significado histórico puede tener? Pues ningún historiador honesto, ninguno, ahora mismo discute que realmente la evangelización de América se hubiera dado como se dio sin la intervención extraordinaria del cielo a través de esa señora que se aparece en el Tepeyac al indio Juan Diego, con unos rasgos precisamente indígenas y con una serie de simbología que sabéis que tiene esa aparición, y le va diciendo de alguna manera que ese pueblo extranjero que les había venido a invadir podía tener muchos errores, y los tuvo de hecho, a todos los niveles, militares y humanos y políticos y de todo lo que sea, pero que en toda esa hojarasca pues había algo muy importante, que era un tesoro de fe, ¿no? Un tesoro de fe importantísimo, que eso es con lo que se tenían que quedar. Entonces, esa evangelización transcurrió así, y esa asimilación de dos pueblos de la manera que se dio, con una diferencia sustancial con lo que es la conquista del territorio de América del Norte, ¿no?
en la cual, pues bueno, como todos sabemos, el pueblo indígena fue totalmente exterminado. La diferencia sustancial con lo que llamamos Hispanoamérica se dio, el punto de inflexión estuvo precisamente en esa aparición de la Virgen de Guadalupe en el año 1531, con lo cual ahí vemos cómo ese hecho histórico de la conquista y la evangelización de los pueblos americanos por parte de la corona española tiene un protagonista del cielo, que en este caso es María, decisivo para que las cosas ocurrieran en la historia de la manera que ocurrieron y no de otra. Saltamos otro siglo más, 1634, y aquí me detengo porque es importantísimo. Profecías de la Virgen del Buen Suceso en Quito, Ecuador. Os pongo un poquito en antecedentes. La primera congregación religiosa contemplativa española que viaja al Nuevo Mundo son las concepcionistas franciscanas, esa orden maravillosa que había sido fundada por esa íntima amiga de Isabel la Católica, Beatriz de Silva, dama de la reina Isabel de Portugal. Son los primeros que van allí a fundar América. Entonces, una de esas religiosas lleva esa imagen de la Virgen del Buen Suceso, que bueno, que merece una conferencia aparte solamente pues para ver cómo llegó al convento, bueno, todo lo que tiene esa aparición detrás, ¿no? Pero yo, por brevedad, me voy a centrar simplemente en lo que ocurre ahí. Fijaros qué impresionante. La Virgen se aparece a esta monjita y le dice lo siguiente: hija mía, en el final de los tiempos, atención a esta frase que va a volver a salir durante estos días, en el final de los tiempos, no fin del mundo, ocurrirá una serie de hechos en los cuales en los siglos, nombra explícitamente María, 19 y 20, se darán unas condiciones en la historia del mundo tan excepcionales que mi hijo y yo necesitamos de tus oraciones y de tus sacrificios por las almas que vivirán en esos siglos, porque la situación llegará a un punto álgido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Fijaros, la cara de esta monjita que le está hablando la Virgen de que ella se tiene que hacer penitencia, llorar y no sé qué, por unas almas que vivirán, ella vive en el siglo XVII, por esas almas que van a vivir en esos siglos tan lejanos como son el siglo XIX o XX, tiene que orar por ellas porque realmente se van a dar unas circunstancias excepcionales en esos momentos que ella de alguna manera ya le anticipa, ¿no? Entonces, merece la pena que os lo lea textualmente lo que dice la Virgen del Buen Suceso en el año 1634. Habla la Virgen: a finales del siglo XIX y en el siglo XX, muchas herejías abundarán en esta tierra, que será una república libre. Fijaros, ya en el siglo XVII, la Virgen está anteciendo un hecho histórico, y es que el Ecuador de aquel entonces, colonia española, en el siglo XIX será una república libre. Solamente con ese dato ya podríamos concluir que esas apariciones son ciertas, no se las va a inventar una monjita en el siglo XIX en su convento. En el siglo XVI, perdón, en su convento, ¿no? Ya anticipa lo que va a ocurrir. Será una república libre. La preciosa luz de la fe casi se extinguirá en todas las almas del mundo por la casi total corrupción de las costumbres. Atención, porque la Virgen está hablando de lo que va a suceder en los siglos XIX y XX. Vendrán grandes calamidades físicas y morales. ¿Os suena esto, no? Momentos vendrán en que todo parecerá perdido y paralizado. Pero esos momentos, atención, serán el feliz comienzo de la completa restauración. En esos aciagos días, sigue diciendo la Virgen, el bautismo lo recibirán muy pocos niños, apenas se encontrará inocencia infantil y la atmósfera estará repleta de impureza. Atención, que siga hablando la Virgen en el siglo XVII de lo que nos va a ocurrir ahora. Atención. Se aprobarán leyes contra el matrimonio y la familia, y apenas habrá educación católica. Ocurrirán además enormes sacrificios eucarísticos en estos momentos. Y ahora viene una frase que a mí me parece extraordinariamente importante, que es la siguiente, leo textualmente. Las almas consagradas, que son los pararrayos de la justicia divina, escasearán. Vamos a detenernos en esto. Fijaros, María dice que las almas consagradas, léase sacerdotes religiosos, son los pararrayos de la justicia divina. Es decir, que cuando esos pararrayos escaseen, la justicia divina lógicamente nos va a llegar más al vivo.
No es lo mismo que haya una tormenta con rayos en los cuales no hay ningún pararrayos y el rayo nos llega y nos parte por la mitad, a que estemos en un sitio en el cual haya un pararrayos que frene ese rayo, ¿no? Pues la Virgen hace una comparación muy clara entre lo que es la justicia divina, que ya hablaremos, que Dios es justo y misericordioso, las dos cosas, no podemos evitar una sin la otra, por tanto corrige a sus hijos, y por tanto, si hay que corregirlo, pues algunas veces desgraciadamente tiene que llegar al castigo, como un padre que no le gusta, pero es la última opción que tiene. Sabemos todos positivamente que a partir de los años 60, sobre todo del siglo pasado, del siglo XX, empieza esa deserción en masa de almas sacerdotales y religiosas, y por otro lado la escasez de vocaciones. Esos dos hechos unidos hacen que hoy día se esté dando lo que la Virgen profetizó, que las almas consagradas para rayos de la justicia divina escasearán. Por tanto, ¿qué queremos? Si tantos otros castigos nos podían haber venido durante todo lo largo de la historia por parte de la justicia divina, pues porque la humanidad no estaba en consonancia con el plan de Dios. Las almas estaban perdiendo, yéndose al infierno, y Dios tenía que actuar porque Dios no quiere que sus hijos se pierdan. Pero esos castigos no venían porque había una serie de almas consagradas que eran los pararrayos de la justicia divina. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Pues que esos pararrayos escasean. Entonces, ahora nos vienen los castigos más al vivo. Aquellos, sigue hablando la Virgen, que deberán defender la justicia de la Iglesia, darán la mano a sus enemigos. El demonio y sus secuaces, atención, provocarán toda clase de castigos, entre ellos la peste y otras enfermedades. Bueno, pues aquí ya tenemos una clave, ¿vale? Los bichos estos, los virus, las enfermedades tal, no es una cosa que hay un señor en un laboratorio que se le olvidó tal y cual y no lo hizo bien y mira unas cosas que pasan porque no sé, las leyes naturales, el azar, lo que queramos. No. Aquí hay un ser personal, no es un ente de ficción, es un ser personal llamado Satanás, el cual tiene unos secuaces, dice aquí la Virgen, y dice que ellos son, textualmente, leo, los que provocan toda clase de castigos, entre ellos la peste y otras enfermedades, ¿de acuerdo? Por tanto, fijaros, aquí ya históricamente la Virgen nos da un dato, y es que el demonio no solo actúa en el alma individual de las personas para tentarlos y para que nos separemos de Dios, sino que actúa también en el corazón de la historia del mundo. O sea, tiene la permisión divina para actuar en la historia, ¿no? Y mandar una serie de acontecimientos, como dice aquí la Virgen, peste y otras enfermedades, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí una primera clave de interpretación. Luego veremos cómo eso entra dentro del plan divino y de la permisión divina. No es una cosa que, ay Dios mío, esto se ha ocurrido y Dios está ahí cruzado de brazos dejando hacer. No, ya lo veremos, ¿no? Cómo esto encajará también dentro del plan de Dios. Pero bueno, empezamos con esto. Y sigue diciendo la Virgen, el demonio trata y provocará todo esto que hemos dicho y la apostasía, es decir, la pérdida de la fe de las almas, que es lo que estamos viviendo, eso es una realidad. El siglo XIX es el primer siglo que ha habido en la historia en la cual se declara la humanidad o los pueblos o las naciones se declaran por primera vez ateos. Eso nunca había ocurrido antes. Nunca en toda la historia del mundo ningún pueblo, ninguna civilización se había declarado atea. Eso ocurre en el siglo XIX. Y eso se llama apostasía, es decir, la pérdida de la fe. Y eso dice María, que el responsable es Satanás y sus secuaces, dice aquí, perdiendo así un número considerable de almas. Habrá entonces una guerra espantosa. Fijaros, la Virgen sigue anunciando una serie de guerras y habla de una guerra espantosa. Esto ya nos da un dato. Ella habla de siglos XIX y XX. Sabemos que en el siglo XX ocurrieron dos guerras espantosas. Yo creo que nadie está en contra de este adjetivo, ¿no? Como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La primera vez en la historia en la que todo el planeta estaba involucrado a nivel, pues eso, de lucha armada, ¿no? Pero ella habla en singular, de una guerra espantosa. Entonces, quedaros con el dato porque puede ser que falte una. Y entonces parecerá que ha triunfado la maldad. Fijaros lo que dice la Virgen, que no tiene desperdicio. Parecerá que habrá triunfado la maldad. O sea, llegados a ese punto,
todo nos parece confluir en que la maldad ha triunfado. Satanás y sus secuaces son los que han ganado esa batalla, ¿vale? Pero mirad lo que dice ahora la Virgen, qué bonito, el día de Sábado Santo. Entonces llegará mi hora, la hora de la Virgen, en la que yo, de una manera asombrosa, destronaré al soberbio y maldito Satanás, poniéndole bajo mi planta. Fijaros que esto ya está preanunciado en el Génesis y vuelto a decir en el Apocalipsis, ¿verdad? Esto ya lo sabemos todos. Cuando el Génesis, después del pecado de nuestros primeros padres, el Señor, el autor del Génesis, hablando por boca del Espíritu Santo, anuncia que la victoria de Satanás precisamente estará en manos de una mujer, de una virgen, que le va a pisar la cabeza a esa serpiente que simboliza a Satanás, y que preanuncia ya la figura de María, ¿no? Y que vuelve otra vez a retomarse en el Apocalipsis, como diciéndonos, queriéndonos decir Dios que eso que ya se anuncia al principio de los tiempos aún no se ha cumplido, pero os lo digo porque será en el final de los tiempos cuando se cumpla, ¿no? Entonces la Virgen aquí, en el siglo XVII, lo vuelve a recordar. Yo seré la que triunfe sobre Satanás y sus secuaces, dice literalmente, poniéndolo bajo mi planta y encadenándolo al abismo infernal, alejándolo por fin de la Iglesia alejando por fin a la Iglesia y a las naciones de su cruel tiranía. Entonces aquí este dato también es muy importante. La Virgen va a triunfar sobre Satanás no solamente en la Iglesia, no solamente en el alma de cada uno de sus hijos, sino que va a triunfar también en la historia. ¿De acuerdo? O sea, por primera vez, desde el paraíso terrenal de nuestros primeros padres, en la tierra no estará presente Satanás, no estará presente el enemigo de las almas, porque, por supuesto, por el poder que le otorga el Señor en su redención, ella será la responsable de librar esa batalla en la cual su inmaculado corazón al final triunfa y va a encadenar, por decirlo de un modo que nosotros entendemos, a esa serpiente que simboliza a Satanás en el infierno para que ella no esté presente más durante la vida de los hombres, ¿no? Entonces, quedaros con esto porque es súper importante este dato. Fijaros, profecías en el siglo XVII, Virgen del Buen Suceso, sobre lo que va a ocurrir en estos tiempos que estamos viviendo nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, interesantísimo. Damos otro salto. 1664. Son las apariciones que duran hasta 1718 de Nuestra Señora de la Hús en los Alpes franceses. Esto es una aparición de la Virgen reconocida por la Iglesia en el año 2008, ¿vale? No me voy a detener muchísimo, os invito a que miréis por internet, estas apariciones son preciosísimas y ahí ya la Virgen empieza a hacer un poco el papel que hacía San Juan Bautista, que era el precursor del Señor, ¿no? Como todos sabemos. Va preparando lo que son los caminos del Señor porque dice Juan Bautista, detrás de mí viene aquel que yo no soy digno de desatar ni las sandalias, ¿no? Y que realmente era el Mesías esperado. Y entonces él prepara un poco el camino, ¿no? Para la predicación de Jesús. Pues de alguna manera María toma ahora ese papel y empieza ya, fijaros que seguimos en el siglo XVII, o sea que todavía no hemos llegado a lo que será ya por decirlo así, la traca final, que dirían en Valencia, ¿no? Que sucederá mucho, mucho después, pero ya empieza a tener ese papel un poco de Juan Bautista, que habla de convertíos porque está cerca el reino de Dios, ¿no? Entonces ahí en la Hús es la primera vez que ella ya empieza a hablar de conversión. Y tiene en las apariciones, que yo os invito a que las profundicéis porque son muy bonitas, la Hús, yo lo digo tal como se escribe para que luego vosotros, el que lo quiera mirar por internet, pues os sea más fácil, ¿no? No con la pronunciación francesa. Lo que realmente está llamando es a la conversión de sus hijos, ¿no? Habla explícitamente de la conversión, habla explícitamente de la importancia del sacramento de la confesión, como si no nos volvemos a Dios a través del sacramento de la confesión,
simplemente el que uno sienta mucha congoja por sus pecados y a nivel interno, ay Señor, cuánto te quiero, he pecado, realmente no tiene esa validez que el Señor le ha querido otorgar a través de los ministros de su iglesia, o sea que es fundamental la confesión sacramental, personal, auricular y secreta, como dice el Catecismo de la Iglesia, ¿vale? La que hoy, por desgracia, pues nos han dejado muchas veces, en muchas ocasiones sin ella, ¿no? Entonces, la importancia tan grande del sacramento de la confesión, en el cual podemos hacer también un poquito de reflexión en estos momentos, ¿no? Si nosotros antes de que esto ocurriera le estábamos dando el valor que tenía esa confesión, si realmente lo veíamos desde un punto de vista sobrenatural, si realmente nos confesábamos con la frecuencia que deberíamos, si realmente nuestras confesiones eran unas confesiones, valga la redundancia, como Dios manda, porque realmente había un dolor de los pecados, porque realmente había un propósito de la enmienda, o eran unas confesiones un poquito rutinarias, o eran un poquito así para desahogarnos con el cura, que hacía un poquito como de psicólogo, yo le cuento mi vida y me quedo más ancha que larga, no sé, o simplemente no me confesaba nunca porque, oye, yo ni robo ni mato. Entonces, esas reflexiones nos las tendríamos que hacer ahora, que el 90%... yo por desgracia no estoy en ese, porque sí que puedo beneficiarme todavía de ese sacramento, gracias a Dios, pero muchísima gente no puede, el 90% de la gente no puede recibirlo, y entonces sería también un momento para, con estas apariciones de la Virgen en la US, para realmente hacer una reflexión y decir, yo le estaba dando el valor que tenía la confesión sacramental, entonces ahora que no me puedo confesar sacramentalmente, ¿no me estará diciendo algo Dios? Si realmente el punto principal para mi conversión es la confesión sacramental, en la cual el Señor, yo actualizo esa redención que hemos visto que Jesús ayer, el Viernes Santo, tiene por nosotros, yo la actualizo en mi vida, porque si no, el Señor puede morir en la cruz, pero si yo esa redención que él me trajo, yo no la actualizo y no la hago mía, no sirve de nada. Es como uno que se está muriendo y le traen ya por fin el remedio a su enfermedad, que es una enfermedad incurable, y dice, ay, qué bien que me la habéis traído, qué estupendo, dejármela ahí encima de la mesa. Y la medicina no me la tomo, pues no me vale de nada, ¿no? Entonces, aquí realmente lo que nos está diciendo la Virgen en la US es necesario que os convirtáis, porque si no ocurrirán cosas, ¿vale? Es la primera vez que la Virgen ya empieza a hablar de esto. Fijaros, 1664. Ocurrirán cosas. Y lo primero es la confesión, el sacramento de la confesión, en el cual mi hijo derrama toda la sangre que derramó en la cruz, que ayer vimos el día del Viernes Santo, la va a derramar por sus hijos cuando hacéis esa confesión, ¿no? Y luego habla de muchísimas cosas, entre ellas, por ejemplo, del aborto, ¿vale? Muy, muy claramente. Entonces le dice a la pastorcita que la ve, pues que ruegue por estas almas, ¿no? Y muchas otras cosas que os invito a que veáis. Entonces aquí ya la Virgen se mete dentro de la historia de la humanidad y empieza a hablar de lo que necesitamos en esa historia, en ese momento concreto de la historia, y es un toque de atención: ¡ey, cuidado, humanidad, os estáis desviando en convertiros! Llegamos a el año 1689, ¿vale? Seguimos en el siglo XVII y aquí pasa algo extraordinario. En el año 1689 es cuando el Sagrado Corazón de Jesús se aparece a Santa Margarita María en Paralemolián. Estas apariciones no tienen solamente una vertiente espiritual y qué bonito, y los primeros viernes de mes y hay que ser muy buenos y hay que reparar las ofensas al corazón de Jesús. Es una lectura espiritual importantísima, y el que no conozca pues eso, la profundidad de todo lo que significa la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, le invito a que profundice, porque es fundamental. Pero nosotros lo vamos a sacar en colación a lo que nos ocupa, ¿no? A lo que estamos hablando nosotros. Y es precisamente cómo Dios habla en la historia. Entonces, fijaros, en una de esas apariciones, que pasa un poco desapercibida, porque lógicamente el cristiano se centra en lo espiritual, pero yo voy a lo histórico. Atención. Cristo, en su Sagrado Corazón, pide a Santa Margarita María, visitandina,
la consagración del rey de Francia al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Vale? Le pide que se consagre al Sagrado Corazón de Jesús. Fijaros que ya hemos hablado algo de cómo Dios está, dijésemos, inmerso dentro de la monarquía francesa cuando estábamos hablando de Juana de Arco, ¿no? En 1431. Pues aquí en 1689 le dice a Santa Margarita que Francia está de nuevo en peligro, que aquella que había sido la hija mayor de la Iglesia, la que llevaba un poco el estandarte de la fe, y de ahí a toda Europa, corría peligro y que en un tiempo más o menos lejano, ese peligro era tan inminente, tan fuerte, que el único que podría protegerle de ese ataque del mal, que era un ataque del mal tan importante, que no solamente ese mal se iba a extender a la nación francesa, sino que se iba a extender luego a toda Europa y a todo el mundo. Y ese peligro era tan fuerte que necesitaba un protector igual de fuerte. Y ese protector era el corazón de Jesús. De alguna manera, el rey, en aquella época, era rey soberano. Es decir, la nación era, para que nos entendamos a nivel coloquial, suya. Era de su posesión. ¿De acuerdo? La nación, el territorio y sus habitantes eran posesión del rey de Francia. Entonces, el Sagrado Corazón le dice a Santa Margarita que hable con el rey, fijaros, una pobre monja visitandina, y le diga que tiene que consagrar la nación francesa a su Sagrado Corazón porque viene un peligro inminente. Bueno, voy a retirarlo de inminente. Un peligro muy serio y muy importante. La monjita, después de muchas vacilaciones, finalmente se pone en contacto con el rey y le explica lo que le pide el Sagrado Corazón. El rey, que en ese momento es Luis XIV, como era de esperar, se niega. En aquel entonces, claro, ella vivía todavía, la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús estaba en pañales, y bueno, pues el rey le dijo a la monjita que, en fin, que se dedicara a rezar el rosario, que él tenía otras cosas más importantes que hacer, que estar consagrándose a un tal Sagrado Corazón que no sabía muy bien ni qué venía ni qué iba. Y se niega. Ella le insiste, pero se niega. ¿Qué ocurre? Que 100 años después, día por día, si esta revelación la tiene Margarita María el día 17 de junio de 1689, exactamente el 17 de junio de 1789, es decir, 100 años después, día a día, estalla la Revolución Francesa. ¿Dios actúa en la historia o no actúa en la historia? Este dato es importantísimo. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque fijaros, Dios actúa en la historia no determinándola, que es a lo que yo quería llegar, sino diciendo al hombre, diciendo a la humanidad que la historia la hacemos nosotros. Igual que la historia de cada uno de los individuos la hace cada persona con su libertad que Dios le da, y bueno, puede tener una serie de condicionantes, ¿verdad? Sus circunstancias personales, pero luego hay algo fundamental y es lo que cada uno con su libertad hace en su vida. Y al final la vida pues transcurre dependiendo de las opciones personales que cada uno toma en su vida. Pues lo que nos quiere decir aquí Dios es que la historia, esos sucesos que leemos en los libros de historia y que ahora los estamos viendo en el telediario, algunas veces manipulado, cierro el paréntesis, esos sucesos, esa historia, depende de nosotros, no está escrito ya en mármol, en el libro de historia, y Dios dice, esto va a ser así porque yo he determinado desde toda que esto va a ocurrir así. No, la historia, toda la historia, desde Adán y Eva hasta nuestros días, hasta lo que se va a llamar el fin de los tiempos y después el fin del mundo, va a estar determinados con lo que el conjunto de las libertades humanas vayan a querer. Entonces, fijaros, aquí es la primera vez que nos podríamos preguntar,
¿qué hubiese ocurrido si el rey Luis XIV hace caso al Sagrado Corazón de Jesús que le habla a través de una pobre monja? Porque ya veremos que siempre los instrumentos son de lo más pobre, como en este caso yo, que veis, pues o sea, lo mal que lo hago y bueno, pues la deficiente calidad de esta grabación y todo. O sea, Dios siempre utiliza instrumentos pobres, humildes, sencillos, ineptos, para que realmente se vea que el mensaje es de Él. Entonces, con esa pobre monjita, si el rey le hubiera hecho caso, el Sagrado Corazón, ¿qué hubiera ocurrido? Fijaros, la historia de la humanidad totalmente diferente. La diosa razón, eso que luego veremos en la Revolución Francesa, ¿no? Que es Dios ya se arrincona totalmente de la historia y ya abre la puerta al siglo XIX, que es el primer siglo en la historia de la humanidad, que se declara ateo, que se declara que Dios es algo prescindible. No está en la historia. Entonces, ese muerte de Dios, por así decirlo, que nos trajo la Revolución Francesa, viene de una desobediencia del rey. En 1689, a un llamamiento del cielo. Cuando Luis XVI ya está en vísperas de que lo guillotinen, está ya encarcelado, él tiene conocimiento de esta revelación que le había hecho el Sagrado Corazón a la monarquía francesa, se da cuenta del error de su predecesor y decide que va a consagrarlo, que entonces lo va a consagrar. Y estando allí en la cárcel, consagra el reino de Francia al Sagrado Corazón de Jesús, pero ya es tarde. Este dato es tan importante que, fijaros, la Virgen, muchos siglos después, en el siglo XX, vuelve a retomar este mensaje que dio Jesús al Sagrado Corazón de Jesús, a Santa Margarita. En el siglo XVII vuelve a retomar este mensaje la Virgen en el siglo XX. Concretamente, en agosto de 1931, María le dice a Lucia de Fátima, en Tui, Pontevedra, cuando ella se queja y le dice a la Virgen que ella ya le ha dicho al obispo de Leiría y ha escrito al Papa y a todas las autoridades religiosas, diciéndole, hablándole de ese secreto que la Virgen le había dicho que le dijera y de esa consagración a Rusia, a su corazón inmaculado, que ese mensaje era tan serio que el Papa consagrara Rusia al corazón inmaculado de María, era algo, un hecho tan serio que si no iba a cambiar toda la historia de la humanidad, era muy serio y muy urgente. Y Sor Lucia le dice, en aquel momento hermana Dorotea, a la Virgen que se le vuelve a aparecer en Tui, porque hay gente que piensa que las apariciones de Fátima se acaban con los 3 pastorcitos. No, ni mucho menos. Luego la Virgen sigue hablándole a Sor Lucia en Pontevedra. Y le dice, cuando María le dice, ¿has cumplido mi encargo tal y tal? Y bueno, y el niño Jesús también se le aparece precedentemente y le dice, ¿por qué no le has hecho caso a mi madre? Este encargo es muy importante, etcétera, etcétera. Os animo de nuevo a que abundéis, os metáis en esto y que investiguéis, porque hay muchísimo que contar de esto que no me voy a detener. Simplemente me detengo en este dato en el cual también se ve cómo Dios interviene en la historia a través de su madre. La Virgen le dice literalmente a Lucia cuando le dice que el obispo y el papa no han hecho caso a su llamamiento. Atención, leo textualmente. Le dice la Virgen a Sor Lucia, haz saber a mis siervos que ya que siguen el ejemplo de los reyes de Francia, sus siervos son los obispos y el papa, haz saber a mis siervos que ya que siguen el ejemplo de los reyes de Francia y postergan la ejecución de mi petición, van a seguirlos también en su desgracia. Y continúa. Pero me quería detener en esto. ¿Os dais cuenta la importancia de lo que dice la Virgen? Haz saber a mis siervos.
pues a los que tenían que haber hecho caso a esa consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, que ya que siguen el ejemplo de los reyes de Francia, es decir, ya que no me hacen ni caso, como le ocurrió a Luis XIV, pues lo mismo que en el caso de Luis XIV no hicieron caso al Sagrado Corazón, y eso acabó 100 años después guillotinando al último rey de Francia, a Luis XVI, también le seguirán en su desgracia. Es decir, hoy día la historia se podía haber escrito de otra forma. Podía no haber estallado la Revolución Rusa en 1917. Podía no haber venido el comunismo. Podían no haber hecho ningún daño ni Lenin, ni Stalin, ni Marx. Podíamos no haber tenido durante 60 años comunismo en el mundo. Podríamos no estar ahora viviendo de políticos que a día de hoy, en abril del 2020, siguen envenenando la mente y la esfera política y la esfera pública de muchos países, y entre ellos España. Ese peligro, que es una de las dos grandes peligros que luego veremos que la Virgen explicará al Padre Gobi, referente a la lectura del Apocalipsis, esos dos grandes peligros que existen para la humanidad, esas dos cabezas del dragón del Apocalipsis que la Virgen identifica como el comunismo y la masonería. Una de esas dos cabezas del dragón, del demonio, es precisamente el comunismo. La Virgen le está diciendo ahí a Sor Lucia en Pontevedra que ese peligro no se hubiera dado, no hubiera existido si los obispos, en comunión con el Papa, con una obediencia humilde, como la que tuvieron los sirvientes en Caná, que llenaron esas vasijas de agua, no entendiendo nada por a qué las llenaban. A ver, pero si va a convertir el vino, ¿para qué necesita las tinajas estas llenas de agua? Pues no entendemos. Pues no entendían. Se callan y hacen lo que él les diga. Como ni el Papa ni los obispos lo hicieron, pues la historia es la que ha sido. Y la historia es la que ha sido porque el ser humano, porque la humanidad tomó unas opciones. Fijaros, qué importante es lo que os acabo de decir. La historia la hacemos nosotros. El virus, la guerra, el comunismo, etc., ocurre porque los seres humanos toman opciones. Y sobre todo, las personas que tienen una responsabilidad civil o religiosa aún tienen una responsabilidad mucho mayor. Ayer veíamos cómo Jesús le dice a Pilatos: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera venido de lo alto. Toda autoridad viene de lo alto y conlleva una responsabilidad, porque al final las riendas de la historia, a lo grande, por así podríamos decir, lo llevan a cabo las personas que son responsables, ¿no? Como el rey de Francia en un caso, ya lo hemos hablado, o el Papa en el otro. Nosotros cada uno también tenemos una responsabilidad, cada uno, que también podemos influir de una manera desproporcionada a través de la comunión de los santos, ¿no? Con la oración. Pero sobre todo esas personas que son los responsables últimos, ¿no? Por tanto, la historia no es una historia que se escriba por azar, sino que tiene un significado. Voy a acabar aquí este primer vídeo y continuamos.